Una prolongada crisis de vivienda en China tiene un efecto dominó en el resto de la economía. Hay una carretera que habla volúmenes sobre el estado de la economía china. Una autopista de varios miles de millones de yuanes, un lado inacabado y abandonado, un símbolo de un sistema que está tartamudeando. China está atravesando dificultades actualmente y podría enfrentar una desaceleración económica prolongada. La economía de China está luchando porque los ciudadanos chinos simplemente no están gastando. En China, el gasto de los hogares representa menos del 40% del Producto Interno Bruto. En Estados Unidos es el 70%. Este bajo gasto hace que China dependa del comercio, el gasto gubernamental y la inversión, y los tres están en riesgo en este momento. El PCTO está tan desesperado que está subsidiando cosas como microondas y lavavajillas solo para que la gente gaste dinero. Pero no está funcionando. Y como veremos más adelante en este video, este problema de gasto es solo la punta del iceberg. Debajo de ello, se encuentra una crisis de deuda de 10 billones, una burbuja inmobiliaria y un modelo económico construido sobre un castillo de naipes. Estos problemas podrían desencadenar un colapso para el cual el PCCH no está preparado. Y todo comienza con un gasto bajo. La gran razón de esto es que los ciudadanos chinos creen más en ahorrar que en gastar. Por cada 100 yuanes que ganan, ahorran 32. Esto también se llama la tasa de ahorro de los hogares. Recientemente, el total de ahorros de los hogares en China alcanzó un récord de 140 billones de yuanes, o alrededor de 19 billones de dólares estadounidenses. China en su conjunto tiene más dinero en cuentas bancarias que lo que todo el país gana en un año. Eso es lo opuesto a América, donde la gente cree en gastar y luego gastar un poco más. La tasa de ahorro de los hogares en los Estados Unidos varía mensualmente, pero actualmente ronda el 4%. De cada 100 dólares ganados, solo 4 van a una cuenta de ahorros. Y durante décadas, el modelo estadounidense ha funcionado bastante bien. Si todos gastan más, hay más demanda y la economía crece. Este sólido mercado de consumo explica por qué América representa un tercio del consumo global, a pesar de tener solo el 4% de la población mundial. Pero China simplemente no puede lograr copiar este modelo. Una razón es histórica. En la memoria reciente, China ha sufrido hambrunas, pobreza generalizada y un terrible exceso de alcance del gobierno. Todo gracias a este tipo, Mao Zedong. Ese tipo de sufrimiento ha afectado la confianza de las personas en el futuro y sus hábitos de ahorro. La gente aún recuerda cuando Mao Zedong se apoderó de las pertenencias de las personas como si nada. Durante su gran salto adelante, hasta 55 millones de personas fallecieron por la falta de alimentos. Y eso fue hace solo unos 65 años. Por cierto, las hambrunas no son raras en la historia china. Solo en el siglo XX ha habido 7. Por eso la cultura china dice que las personas deben ahorrar su dinero, porque puede ayudarte a sobrevivir a una crisis así. Una de las citas de Confucio, una figura clave en la cultura china, es que cuando llega la prosperidad, no la uses toda. La prosperidad para China solo llegó hace unas 3 décadas, cuando Deng Xiaoping abrió la economía. Actualmente, la mayoría de los chinos reciben un cheque de pago mensual con el que se espera que compren bienes y servicios. Pero comprensiblemente, aún no hay mucha confianza en el nuevo sistema y tienen razón. Como veremos luego, Xi Jinping está revirtiendo lo que impulsó el crecimiento económico de China. A los trolls pagados del Partido Comunista Chino no les gustará esto. Así que depende de ti difundir la verdad. Si puedes, presiona el botón de me gusta y suscríbete. Ayuda mucho a nuestro trabajo. Sin embargo, ahorrar es importante por otras razones, especialmente para los jóvenes nacidos en esta época de prosperidad. Tampoco gastan mucho, ya que ahorrar es la mejor forma de progresar en la sociedad china. El estatus social depende de las posesiones materiales. Tener una casa en una gran ciudad como Beijing, Shanghái o Shenzhen es prácticamente el mayor logro financiero con el que puedes soñar en China. Y si logras comprar varias propiedades, entonces realmente lo has logrado. En China, la norma cultural dicta que debes ser propietario de una vivienda antes de casarte. Alquilar no es una opción. El único problema es que las propiedades en las ciudades chinas se han encarecido enormemente. En Shanghái, los precios de las casas son 50 veces el ingreso promedio anual. En Shenzhen, Guangzhou y Beijing, es más de 30 veces el ingreso. Es una locura, ¿no? La mayoría de los chinos no pueden permitirse esto debido a los elevados pagos de hipoteca. Así que eligen ahorrar dinero lentamente para un día poder comprar, lo cual es una de las razones de esta alta tasa de ahorro incluso entre los jóvenes. Además de este problema de vivienda, tener algo de dinero extra ahorrado en una cuenta bancaria es necesario en China.
Aunque el PCCH promueve ideas socialistas, los servicios sociales en China no son tan buenos. El sistema de pensiones es uno de los mayores ejemplos de esto. Con suerte, formas parte del sistema de pensiones urbanas con un pago de 460. Eso sigue estando por debajo del costo de vida en las ciudades, sin embargo. Y 2/3 de las personas en China ni siquiera reciben esto. Su pago de pensión es menos de $25 al mes, por lo que reciben casi nada. Como resultado, muchos chinos deben ahorrar para su jubilación por sí mismos y comienzan a hacerlo desde muy jóvenes. Y las personas que van a jubilarse dentro de 10 años o más tarde, bueno, tienen un problema aún mayor. Esto se debe a que el sistema de pensiones chino se quedará sin fondos para el 2035 debido a la crisis de envejecimiento del país. Eso significa más impuestos para los trabajadores y menos pagos de pensiones para los jubilados. Para quienes están al tanto, es un gran motivo para ahorrar más por cuenta propia. A nivel familiar, la crisis de envejecimiento también impacta. Muchos padres chinos, al tener solo un hijo, necesitan ahorrar más dinero. En la cultura china, los hijos a menudo cuidan de sus padres cuando estos envejecen. Pero con un solo hijo, la carga es demasiado grande. Estos ahorros no solo son para la jubilación, sino también para cubrir los costos de atención médica. Oficialmente, China tiene un sistema de salud público, con el 96% de las personas teniendo seguro nacional. ¿Pero están todos cubiertos? La respuesta es corta, no. En las grandes ciudades, las personas generalmente tienen acceso a buenos hospitales públicos. Pero en ciudades más pequeñas y áreas rurales, la atención médica pública es terrible. Esto fuerza a muchos a acudir a hospitales privados, pagando de su bolsillo sin seguro público. Recuerda, cerca del 40% de los chinos habitan en pueblos rurales. Más de 500 millones de personas en China, especialmente en áreas rurales y ciudades pequeñas, evitan las citas médicas tanto como sea posible. Incluso con acceso a hospitales públicos, persiste un problema. Muchos hospitales tienen una política de pagar primero y reclamar después, lo que obliga a las personas a tener dinero a mano. Y a veces simplemente se rechazan las reclamaciones de seguros, lo cual es un gran problema para las personas sin ahorros. Los problemas de confianza en la economía, vivienda cara, ahorro para la jubilación y atención médica han persistido por largo tiempo. Pero los desarrollos recientes han empeorado aún más el problema de los altos ahorros y el bajo gasto. Desde el 2022, la confianza del consumidor en China ha estado en niveles récord bajos. Eso se debe a que el mercado laboral en China está en muchos problemas en este momento, con el desempleo juvenil en 2 dígitos y el desempleo general aumentando a un ritmo acelerado. Mientras tanto, los precios de la propiedad caen rápidamente en la crisis de vivienda china. Los precios de las viviendas han caído a niveles de 2017, lo que implica que muchos propietarios han perdido gran parte de su riqueza. Cuando surgen problemas económicos, las personas tienden a ahorrar más debido a la incertidumbre sobre sus ingresos futuros. Esto ocurre en otros países durante crisis. En 2020 y principios de 2021, la tasa de ahorro de hogares en Estados Unidos aumentó, alcanzando un máximo del 32% de sus ingresos. La diferencia es que la confianza en los Estados Unidos ya ha regresado. Pero en China, la confianza del consumidor ha sido baja durante 3 años. Esto tiene que ver con otros aspectos rotos de la economía china, como el mercado de viviendas, las empresas estatales y la política gubernamental que cubriremos más tarde. Pero por ahora, retomemos los problemas de ahorro en China, porque vale la pena mirar algo más que distingue a China de otros países. Ahorrar dinero en China es muy distinto a cómo se hace en otras naciones. En Estados Unidos es factible obtener ganancias al utilizar los ahorros. Más del 60% de los estadounidenses poseen acciones, aunque principalmente a través de cuentas de jubilación como los 401(k)s y las IRAs. Y con el tiempo, estas acciones tienden a crecer mucho. Pero en China, incluso inversores legendarios como Warren Buffett tendrían dificultades. El índice compuesto Shanghai Stock Exchange, una mezcla de algunas de las acciones más grandes de China, no ha sido un gran lugar para invertir. Apenas ha habido crecimiento a largo plazo y hay mucha volatilidad. En China, solo cerca de 220 millones de personas, o alrededor del 16% de la población, invierten en acciones. El resto pone sus ahorros en depósitos bancarios, oro y bienes raíces. Estas opciones son más seguras, pero no crecen tanto como lo hace la bolsa de valores en los Estados Unidos. Esto significa que tienes que ahorrar mucho más solo para obtener el mismo resultado. Para entender la magnitud del efecto, es mejor ver un ejemplo. El ciudadano chino promedio tiene alrededor de 41,000 yuanes o $5,700 al año en ingresos disponibles. Ahorran cerca del 32% de esto, aproximadamente 1,800 yuanes o $150 mensuales. Digamos que obtienen cerca del 1.5% de interés anual en sus ahorros, que es aproximadamente lo que los bancos en China ofrecen actualmente. Ahorrando $150 mensuales por 30 años, acumulas menos de $70,000 en comparación con Estados Unidos, donde puedes obtener cerca del 10%
10% anual con acciones aproximadamente. Con ese rendimiento, $150 al mes por 30 años te darán casi $300,000. Ese es el gran milagro del interés compuesto. Pero desafortunadamente, realmente no existe en China. Esta es una de las principales razones por las que las personas en China ahorran el 32%, mientras que en Estados Unidos solo ahorran el 4% de sus ingresos. Al final, el diferente retorno de los ahorros incluso equilibra un poco las cosas. Ahora, si profundizamos aún más, encontraremos problemas aún más impactantes con la economía china. La razón por la que las personas no pueden invertir sus ahorros es la misma por la que la economía china está luchando. Los altos ahorros no tienen que ser un problema si se invierte correctamente. Cuando los ahorros se utilizan para fortalecer la economía y crear riqueza a largo plazo, en realidad es algo positivo. Pero en China, los mercados de capitales están rotos. La inversión en China se realiza por directivas estatales anualmente. Xi Jinping establece un objetivo de crecimiento económico del 5% para 2025, al igual que en años anteriores. El PCCH describe los sectores estratégicos donde desean más crecimiento, como vehículos eléctricos y semiconductores, y deciden a dónde va gran parte del dinero. Los 4 bancos más grandes de China y del mundo son de propiedad estatal mayoritaria. El Banco Industrial y Comercial de China, 6.3 billones en activos. El Banco Agrícola de China, 5.6 billones. El 5.4 billones y el Banco de China, 4.6 billones. Hacen que JP Morgan Chase con 4 billones parezca un jugador pequeño. Ahora, los bancos chinos tienen miles de sucursales en toda China, y la mayoría de los ahorros de los hogares van a sus cuentas. El problema es que estos bancos escuchan lo que quiere el PCCH. Cuando el PCCH quiere más bienes raíces, dan préstamos baratos a los desarrolladores de bienes raíces. Cuando quieren más fábricas, dan préstamos baratos a los fabricantes. Y cuando quieren más infraestructura, dan préstamos baratos a los desarrolladores de infraestructura. A su vez, muchas de estas empresas que toman los préstamos son estatales. Un cuarto de la economía china todavía está controlado por empresas estatales. Invierten en grandes proyectos, no porque sean grandes ideas financieramente, sino porque hacen que las cifras del Producto Interno Bruto suban a corto plazo. E incluso las empresas privadas tienen que tener en cuenta la política del PCCH, porque tienen juntas del PCCH en su estructura empresarial que pueden anular las decisiones de la empresa. Pero resulta que el PCCH ha cometido todo tipo de errores cuando intentan controlar la economía e inversiones. A través del tiempo, han existido inversiones ineficientes que no aportan ningún beneficio. El sector inmobiliario de China es el mejor ejemplo de esto. Está valorado en alrededor de $130 billones y es uno de los mayores contribuyentes al crecimiento económico en China. En su apogeo, el sector inmobiliario representaba cerca del 20% del Producto Interno Bruto de China. Esto no fue accidental. Los gobiernos locales promovieron muchos proyectos inmobiliarios nuevos solo para inflar sus cifras de Producto Interno Bruto. Permitieron a los promotores inmobiliarios endeudarse en exceso para adquirir tierras. A los desarrolladores se les permitió vender casas antes de construirlas. Pero construir casas solo para hacer subir las cifras del Producto Interno Bruto está destinado a salir mal. China ha construido casas en exceso por millones. Las estimaciones más extremas son que China ha construido suficientes hogares para albergar a 3.000 millones de personas. Oficialmente, la población de China es de 1.4 mil millones, menos de la mitad de esa cifra. Y esa cifra de población de 1.4 mil millones probablemente esté muy inflada por el PCCH, por lo que la burbuja inmobiliaria real es aún mayor. La factura está por llegar. En 2021, las primeras grietas aparecieron cuando el promotor inmobiliario Evergrande incumplió su deuda. La crisis se propagó velozmente a otros desarrolladores, como Country Garden, debido a la rápida pérdida de confianza. El problema era tan grande que amenazaba con derribar a los bancos que dieron préstamos a estos desarrolladores, lo que pondría a China en una horrible crisis económica. Para abordar el problema, el PCTQ rescató proyectos inmobiliarios y ahora gasta $280.000 millones anuales en adquirir todas las propiedades excedentes. Así, la terrible burbuja inmobiliaria podría generar un par de billones de dólares en deuda gubernamental. El ciudadano chino promedio quizás no lo note de inmediato, pero la situación de las carreteras y ferrocarriles en China es insostenible. En los últimos 15 años, China ha construido cerca de 75.000 millas o 120.000 kilómetros de autopistas. Eso equivale a casi la mitad de las autopistas nacionales de Estados Unidos. También han construido cerca de 400.000 puentes durante este periodo. Y desde el 2010, China ha añadido 40.000 millas o 70.000 kilómetros de ferrocarriles. Estos proyectos de infraestructura cuestan cientos de miles de millones de dólares y son uno de los mayores gastos del gobierno chino. Pero eso parece genial, ¿verdad? ¿Verdad? ¿No están ayudando a su gente e invirtiendo en el futuro del país? Ese argumento no considera la otra perspectiva. Construir infraestructura solo es inteligente cuando es realmente útil.
Construir por construir no funciona. Muchas estaciones de tren nuevas en China están cerrando, porque no muchas personas las están utilizando y están operando con pérdidas masivas. Estos proyectos han costado mucho dinero, pero no están generando ningún retorno. Con su gran expansión de infraestructura, el PCCH ha intentado crear una ilusión de prosperidad y crecimiento, pero ha ignorado por completo el funcionamiento real de la economía. El sector inmobiliario y la infraestructura no son los únicos donde el PCCH cometió errores de inversión. También es cierto para la manufactura, otro pilar de la economía china. A través de sus bancos estatales y sus empresas estatales, el PCMH invierte mucho en fábricas, utilizando subsidios gubernamentales y préstamos baratos. Los fabricantes también obtienen muchos incentivos fiscales. Esta política no está destinada al mercado de consumo interno. En cambio, está orientada hacia las exportaciones. El Partido Comunista de China busca deliberadamente controlar la manufactura de otros países para lograr un gran superávit comercial. China está exportando mucho más de lo que importa, lo cual es uno de los motores de su crecimiento económico. El acero es uno de los mayores ejemplos de esto. Durante años, China ha estado dando préstamos baratos a sus fabricantes de acero y empujándolos a expandir masivamente sus acerías. Como resultado, China ahora produce más de la mitad del acero mundial. Pero a otros países no les agrada esto, y es donde surgen los problemas para el PCCH. Esto sucede porque la economía exportadora de China podría convertirse de un activo en un pasivo si las exportaciones se estancan o reducen. En 2024, China exportó bienes por un valor de 3.6 billones, equivalente al 20% del Producto Interno Bruto. Decenas, si no cientos de millones de empleos chinos no existirían sin esto. 16 millones de empleos chinos dependen directamente solo de las exportaciones a Estados Unidos. Si el PCCH no invirtiera agresivamente en una economía de exportación, la economía de China estaría más equilibrada con más consumo interno. Pero ahora fabrican cosas que los compradores domésticos no comprarían. Un claro ejemplo son los textiles, donde China produce cerca de 20.000 millones de prendas anualmente. Los consumidores chinos no podrían consumir todo esto. Existe un problema similar con los electrodomésticos, de los cuales China exportó 4.500 millones de unidades el año pasado. A menos que los hogares chinos vayan a comprar una nevera nueva y una lavadora nueva cada año, nunca podrían comprar tanto. Con la electrónica, hay una dependencia de exportación parecida. En 2024, China fabricó 1.700 millones de teléfonos, exportando más de la mitad. También produjo 340 millones de laptops, exportando 143 millones. Fabricó 4.500 millones de chips, vendiendo 3.000 millones en el extranjero. China es el mayor fabricante mundial de paneles solares, produciendo casi el doble de lo que necesita internamente. Ahora, todo esto es genial si estas exportaciones continúan, pero otros países como India y Vietnam intentarán tomar su parte de la fabricación. A los países que importan de China no les agrada depender de esta nación comunista autoritaria. Y cuando las exportaciones disminuyen como lo están haciendo ahora, las empresas y empleados chinos van a quedar atrapados porque su economía fue construida alrededor de las exportaciones por diseño. Va a ser muy difícil reemplazar eso con el consumo interno porque no tienen mucho de él. Antes de analizar los problemas económicos modernos causados por el bajo gasto y la mala inversión, vale la pena examinar el problema de la deuda de China. Porque, como mencionamos anteriormente, la mayoría de los ahorros de los hogares chinos han sido prestados por los bancos. En su mayoría fueron a estos proyectos de bienes raíces, infraestructura y manufactura. Pero el problema es que estos proyectos están fallando y la deuda podría nunca ser reembolsada. La deuda en China es complicada. En general, China tiene uno de los niveles de deuda más altos a nivel mundial. La deuda total no financiera en China, que incluye la deuda de hogares, empresas y gobierno, alcanza el 312% del Producto Interno Bruto. Una gran parte de esto es el gobierno. La deuda nacional, que es la deuda del gobierno en su conjunto, fue del 88% del Producto Interno Bruto en 2024 y está subiendo muy rápidamente. La deuda llegará al 100% del Producto Interno Bruto en 2026 por los elevados déficits del gobierno. Esto tiene que ver con la crisis económica general que cubriremos más adelante. Pero estas cifras no dan una imagen completa de la deuda del gobierno porque en realidad es mucho mayor. Por mucho tiempo, los gobiernos locales han dependido de los vehículos financieros del gobierno local, el GFVs, para lograr sus metas de crecimiento. Eso se debe a que, antes del 2014, no se les permitía emitir deuda por su cuenta.
pero Beijing tampoco les dio suficientes fondos para lograr las metas de crecimiento. Desde 1994, todos los ingresos fiscales han ido al gobierno central y los gobiernos locales tenían déficits presupuestarios crónicos. Por lo tanto, los gobiernos locales recurrieron a empresas estatales sospechosas para asumir proyectos en su nombre. Se permitió a estas empresas pedir dinero prestado a los bancos y a las familias, y con ese dinero asumieron proyectos de bienes raíces e infraestructura con el respaldo de los gobiernos locales. Los LGFVs fueron grandes compradores de tierra, y el dinero de estas ventas fue una fuente significativa de ingresos para los gobiernos locales y funcionarios corruptos del PCCTAE. Sin embargo, los LGFVs se volvían problemáticos debido a que su deuda se descontrolaba. Es por eso que el PCCH reformó el sistema presupuestario en 2014 y permitió que los gobiernos prestaran dinero por su cuenta. Los LGFVs ahora están muy escrutados, pero ya es demasiado tarde. Combinados, los LGFVs tienen hasta 10 billones en deuda, más de la mitad del Producto Interno Bruto de China. Sumando el Estado central y el sector privado, se obtiene uno de los peores apalancamientos corporativos del mundo. La deuda corporativa asciende al 160% del Producto Interno Bruto, unos 30 billones de dólares, el doble que en Estados Unidos en términos relativos. Durante el coronavirus disease, esto casi salió mal, ya que muchas corporaciones estaban a punto de colapsar. Eso es porque sus proyectos no eran financieramente viables. El 90% inferior de las empresas estatales están en una mala posición porque tienen el 45% de la deuda corporativa total en China, pero solo tienen el 15% de las ganancias. Estas son principalmente las empresas locales de industrial, construcción o bienes raíces mencionadas anteriormente. En el sector privado, también hay problemas ahora porque los gobiernos locales también les permitieron obtener una tonelada de apalancamiento irresponsable también. Pero durante la lucha económica en coronavirus disease, estas empresas de repente carecían de ingresos para pagar sus deudas. Desde entonces, durante la desaceleración económica de China, estas empresas han luchado. El PCH está posponiendo el problema al ordenar a los bancos estatales dar préstamos a bajo interés a estos bancos. Pero a largo plazo, esto no funcionará. Se esperaba que la alta inversión china fomentara la generación de riqueza. Pero esto definitivamente no está sucediendo. Con inversiones debilitadas y gasto extremadamente bajo, China se encuentra en una posición vulnerable. Tiene los ingredientes perfectos para una llamada espiral deflacionaria de deuda. Cuando la gente no gasta mucho, existe el riesgo de deflación, lo que significa que las empresas bajan sus precios debido a la falta de demanda. Esto no suena tan terrible, porque los precios bajos parecen geniales para los consumidores, pero en combinación con una deuda alta puede ser letal. La deflación reduce los ingresos empresariales, lo que causa problemas a las compañías endeudadas. Las empresas no generan ingresos suficientes para pagar sus deudas, lo que afecta negativamente a los trabajadores cuando incumplen. También podría implicar que los bancos no recuperen su dinero y las personas pierdan sus ahorros, perjudicando aún más el gasto y la economía. La situación de la deuda empeora a medida que los ingresos empresariales se deterioran, lo que lleva a la economía a un ciclo vicioso de deflación y problemas de deuda. Este problema no es solo teórico, ha sucedido muchas veces en la historia. En Occidente, hubo un problema de deflación de la deuda durante la Gran Depresión desde 1929 hasta 1933. Recientemente, esto sucedió con Grecia y Japón, siendo este último el peor ejemplo de lo que podría ser el futuro de China. Una crisis de deflación de la deuda puede marcar el inicio del fin para China. Y lo malo para China es que están muy cerca de una espiral de deflación de la deuda. Desde el 2023, los precios al consumidor han estancado. En la manufactura, los precios ya están bajando por la debilidad de las exportaciones. Pero el gobierno chino intenta evitar esta espiral de deflación de la deuda a toda costa, porque una crisis económica severa socavaría el poder del PCCH. Es por eso que han estado bajando mucho las tasas de interés para impulsar la economía. Las tasas de interés bajas significan que es más fácil prestar dinero y gastar. Además, rescata a empresas y gobiernos con deuda pesada, ya que ésta se vuelve más barata. Pero las tasas de interés no son el único instrumento que emplea el PCCH. Además, han estado imprimiendo mucho dinero. El gobierno chino opera con déficits del 8 al 9% del Producto Interno Bruto, agregando cientos de miles de millones de dólares en deuda gubernamental cada año. El apoyo del gobierno es el principal motivo por el que China aún no ha caído en una espiral de deflación de deuda. Sin ello, China estaría en una severa crisis actualmente, por el bajo gasto y la pésima inversión. Aunque Estados Unidos tampoco está manejando bien los déficits gubernamentales actualmente, no es una forma saludable de gestionar la economía. En definitiva, el gasto del consumidor en China debe incrementarse para lograr un crecimiento económico sostenible y hacer más manejable la situación de la deuda. Con un mayor gasto del consumidor, el crecimiento no depende de programas de inversión centralizados. También significa que las empresas obtienen más ingresos, que es lo que impulsa el crecimiento económico al final. Pero es muy difícil resolver el problema del gasto.
En primer lugar, no llega suficiente dinero a los hogares en China. En una economía comunista, las personas no reciben una parte equitativa del Producto Interno Bruto, contrario a lo que se podría pensar. China es casi tan desigual como los Estados Unidos en términos de ingresos y riqueza. Marx no lo aprobaría. En China, el 60% del Producto Interno Bruto se destina al ingreso disponible de los hogares, mientras que en los Estados Unidos es del 77%. La razón es que el Estado controla la economía a través de empresas estatales y ganan mucho dinero que no va a las familias ordinarias. En su lugar, se ahorra para los objetivos de inversión mencionados previamente. En China, el Producto Interno Bruto oficial per cápita es de alrededor de $12.600. Es probable que esa cifra esté inflada, ya que los datos provienen del Partido Comunista de China, pero aún así es mucho más alto que el ingreso disponible promedio de solo $5.700 al año. El ingreso disponible mediano es aún menor. Es el nivel donde la mitad de la población gana más y la otra mitad gana menos. En China, son solo 35.000 yuanes o alrededor de 4.800 al año. Así que no es solo que a los ciudadanos chinos les gusta ahorrar dinero, que lo hacen, también es que no ganan lo suficiente para gastar mucho. Y esto es en realidad culpa del PCT. Con su fuerte enfoque en la inversión a través de bancos y corporaciones estatales, han descuidado los salarios de la gente común. Han priorizado la mano de obra barata para las exportaciones por encima de que la gente común gane más. La intervención estatal en la economía ha fortalecido a las corporaciones. El PCCH terminó convirtiéndose en aquello que buscaba combatir. Ahora lideran un país con tanta desigualdad como los supuestamente malvados capitalistas. Irónicamente, la economía china está ahora más dominada por el capital que las economías capitalistas modernas. La solución es bastante simple para el Partido Comunista Chino. El Estado debería renunciar al control, suprimiendo las empresas estatales que consumen la inversión y vendiendo sus acciones en los principales bancos. Deberían abandonar los objetivos de Producto Interno Bruto, centralmente planificados, y las estrategias de inversión ineficaces. Sin las empresas estatales, la economía se volvería mucho más eficiente. Además, este problema de bajo consumo del que hablamos no sería un problema. Si la gente ahorrara dinero, los bancos lo prestarían a las empresas funcionales que crean riqueza. Las personas podrían invertir en empresas para comprar acciones y obtener mayores rendimientos en sus ahorros. Una economía de mercado libre impulsaría un gran crecimiento, no solo en cifras, sino para los hogares comunes. Al final, los salarios se actualizarían, permitiendo a la gente gastar más. Por lo tanto, menos intervención estatal es realmente el único remedio para el problema crónico de China, con el bajo gasto y sus problemas económicos en general. Pero el PCCH nunca optaría por la solución, ni en 1.000.000 de años. Al partido le agrada controlar la economía porque asegura su poder. Busca evitar que empresas privadas y ciudadanos comunes se vuelvan muy ricos para que no influyan en la política. Pero para engañar a sus ciudadanos, el PCT siempre quiere que los números suban. Entonces, el PCCH simplemente continuará imprimiendo más deuda y expandiendo sus empresas estatales hasta que su gran proyecto económico fracase inevitablemente. Gracias por ver. YouTube está creciendo tan rápido que acaba de superar a Netflix para convertirse en la aplicación más popular en la televisión. Eso es solo en la televisión, por cierto. Si combinas la televisión, los teléfonos, las computadoras, las tabletas, las personas están pasando una cantidad de tiempo increíble viendo YouTube. Es por eso exactamente por lo que YouTube está pagando a los creadores $45.000 por minuto. Esos son $64 millones cada día. Así que, si alguna vez has pensado en iniciar un canal de YouTube para ti, ahora es el momento perfecto. Y si estás buscando aprender cómo la gente crece en YouTube en 2025, como este chico que consiguió millones de vistas en solo unos meses de iniciar un canal, entonces tengo una solución para ti. Este fin de semana organizaré un campamento gratuito para principiantes donde compartiré consejos de YouTube y responderé preguntas sobre cómo crecer en la plataforma. Si estás